Buenos días, tardes o noches mi querida comunidad, hoy estamos en otro nuevo video para el canal. Recuerden que ninguna de las historias me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores, link en la descripción. Y sin más preámbulo empecemos. Prólogo. El último aliento. El hedor a escombros quemados y polvo flotaba denso en el aire de Shinjuku, un fantasma de la metrópolis vibrante que una vez fue. Dentro de un dominio opresivo de una barrera, donde el cielo mismo parecía llorar ceniza, dos figuras danzaban una danza macabra de poder bruto y voluntad inquebrantable. Un demonio de proporciones grotescas, Sukuna, el rey de las maldiciones, blandía sus cuatro brazos como látigos de hueso y carne corrupta. Su risa, un gorgoteo gutural que parecía surgir de las profundidades de la tierra, resonaba en el espacio confinado. Una boca dentada, incrustada en su abdomen como un blasfemo segundo rostro, se abría y cerraba con cada uno de sus movimientos, escutiendo insultos y promesas de aniquilación. Frente a esta abominación se erguía Itadori Yuji, su cabello rosa ceniza erizado por la adrenalina y el esfuerzo. Sus ojos color avellana, normalmente llenos de una calidez juvenil, ahora ardían con una determinación sombría. Cada respiración era un jadeo entrecortado, cada músculo de su cuerpo temblaba por el agotamiento, pero su postura permanecía firme, un baluarte solitario contra la oscuridad. La razón de su lucha era tan clara como el filo de una katana recién forjada. Megumi Fushiguro, su amigo, su compañero, ahora rehén de la malevolencia de Sukuna. Y más allá de eso, la visión de un mundo consumido por el caos, un infierno desatado por el capricho sádico del rey de las maldiciones, lo impulsaba a seguir luchando, a seguir resistiendo incluso cuando cada fibra de su ser gritaba por rendición. «¿Sigues de pie, mocoso?» La voz de Sukuna, amplificada por su boca abdominal, era un escarnio palpable. «Creí que tu patética esperanza se habría desvanecido hace mucho. ¿Por qué te aferras tan desesperadamente a este mundo miserable?» Itadori escupió sangre a un lado. «Porque este mundo tiene gente que vale la pena proteger. Y Megumi es una de ellas». Su voz, aunque áspera, resonaba con una convicción inquebrantable. Patético sentimentalismo. Sukuna lanzó un golpe con uno de sus puños, la fuerza del impacto agrietando el suelo bajo los pies de Itadori. El joven hechicero apenas logró esquivar el ataque, el viento del golpe azotándole el rostro. La vida no es más que un ciclo de sufrimiento y muerte. Acepta tu destino y observa cómo todo se consume en llamas. El combate era una danza brutal y despiadada. Sukuna, con su poderío abrumador y su experiencia milenaria, atacaba con una ferocidad implacable. Sus golpes eran como mazos, sus patadas podían destrozar el acero. Itadori, aunque superado en fuerza bruta, compensaba con su agilidad, su instinto de lucha y la creciente maestría sobre la energía maldita que fluía por sus venas. Se movía como un rayo entre los ataques de Sukuna, utilizando los restos destrozados de los edificios como cobertura improvisada. Cada esquiva, cada bloqueo, era una victoria agónica contra la inevitabilidad. Contraatacaba con puñetazos y patadas imbuidas de energía maldita, cada golpe dirigido a los puntos vitales del demonio, aunque sabía que apenas lograban arañar su armadura de poder oscuro. El choque de puños resonó como un trueno en el devastado paisaje de Shinjuku. La onda expansiva resultante barrió los escombros, levantando una nube de polvo y escombros. Sukuna fue lanzado hacia atrás con una fuerza inesperada, sus múltiples ojos se abrieron con sorpresa ante el poder concentrado del golpe de Itadori. Aprovechando el momento de desequilibrio del rey de las maldiciones, Itadori se movió con la velocidad de un depredador. En un instante, sus manos se cerraron alrededor de las piernas de Sukuna, sus músculos tensándose al aplicar toda su fuerza. Con un rugido gutural, lo lanzó por el aire, estampándolo contra el suelo con una violencia que hizo temblar la barrera. El impacto destrozó el pavimento, levantando una nube de tierra y fragmentos rotos. Antes de que Sukuna pudiera recuperarse por completo, Itadori ya estaba encima de él listo para golpearlo. Sukuna lanza una ráfaga de cortes invisibles rasgó el aire, dirigidos a puntos vitales. Itadori danzó entre los ataques, su cuerpo moviéndose con una agilidad sorprendente, esquivando las cuchillas etéreas por escasos centímetros. Cada esquiva era seguida por un golpe cargado de energía maldita, dirigido al torso de Sukuna.
El rey de las maldiciones bloqueó el primer impacto con uno de sus brazos superiores, la carne retorciéndose bajo la fuerza del golpe. Pero en el mismo instante, el puño libre de Itadori impactó en su costado con una fuerza contundente. Sukuna retrocedió, sus múltiples rostros reflejando una momentánea sorpresa. Un golpe con retraso. Pensó Sukuna, su mente analizando la secuencia del ataque. Sentí dos impactos en el mismo instante. La astucia del mocoso, combinada con su creciente control sobre la energía maldita, comenzaba a ser un factor preocupante. Mientras Sukuna intentaba recuperar el equilibrio, Itadori se abalanzó sobre él, conectando un potente puñetazo en su mandíbula inferior. La cabeza del rey de las maldiciones se ladeó bruscamente, pero una sonrisa cruel se extendió por sus labios. «Aún no, mocoso», gruñó Sukuna, su brazo inferior libre lanzándose en un contraataque brutal. El puño, cargado de energía maldita oscura, se estrelló contra el abdomen de Itadori. El impacto fue como ser golpeado por un ariete. El aire se escapó de los pulmones del joven hechicero, y una punzada de dolor agudo lo recorrió. Fue lanzado hacia atrás, rodando por el suelo destrozado. El rey de las maldiciones se irguió lentamente, sacudiendo la cabeza para despejar cualquier aturdimiento. A pesar del golpe de Itadori, su resistencia era inhumana. El dolor en el abdomen de Itadori era intenso, pero se obligó a levantarse, apoyándose en una rodilla. La batalla era un intercambio constante de golpes brutales, una prueba de resistencia y voluntad donde ninguno de los dos contendientes estaba dispuesto a ceder. Sukuna, el rey de las maldiciones, no caería tan fácilmente, y Itadori Yuji, el recipiente de su poder, estaba dispuesto a pagar cualquier precio para detenerlo. Sukuna entrecerró sus múltiples ojos, analizando la fluctuante estructura del dominio de Itadori. El mocoso está exprimiendo hasta la última gota de su energía maldita para mantener esta farsa, siseó, una sonrisa depredadora curvando sus labios. Pero es un esfuerzo inútil. Su mirada se centró en Itadori, una chispa de anticipación brillando en sus pupilas. Canasta hueca de mimbre será suficiente para amortiguar cualquier golpe directo. Después de todo, ¿qué puede hacer este insignificante hechicero? El ímpetu de su ataque mutuo se había intensificado, alimentado por la frustración y la determinación. El dominio de Itadori era ahora un torbellino de paisajes oníricos, una manifestación inestable de su estado mental. En un parpadeo, luchaban sobre los cimientos temblorosos de edificios derruidos, al siguiente sus pies se hundían en la nieve crujiente de un bosque ancestral donde los árboles susurraban secretos olvidados. El sonido de sus golpes era ensordecedor, cada colisión de carne y energía maldita, enviando ondas de choque que distorsionaban aún más la ya inestable realidad dentro del dominio. Un golpe certero de Itadori, su puño envuelto en un aura de energía maldita, impactó de lleno en la sien de Sukuna. El rey de las maldiciones se tambaleó, sus múltiples ojos se entrecerraron con furia y sorpresa ante la potencia del ataque. «Vamos, un golpe más», jadeó Itadori, su respiración agitada como un fuelle, su cuerpo temblando por el esfuerzo constante. Pero la oportunidad se desvaneció tan rápido como había llegado. Una punzada inclemente atravesó el pecho de Itadori, un dolor agudo y abrasador que se irradió hasta la punta de sus dedos. Su mirada descendió para encontrar sus guantes destrozados, la tela rasgada y empapada de un carmesí oscuro. Un corte limpio y profundo, infligido por una de las garras invisibles de Sukuna, le recordaba la constante amenaza que representaba el rey de las maldiciones. La técnica de canasta hueca se está desmoronando con cada impacto de este mocoso, la alarma comenzaba a filtrarse en los pensamientos de Sukuna. La defensa que había confiado para mitigar el daño del dominio de Itadori estaba fallando, erosionada por la persistente embestida del joven hechicero. Y mi ritual inverso no logra contrarrestar la naturaleza intrínseca de sus golpes. No son solo contusiones, hay algo más, algo que interfiere con la curación. Esto es problemático. Esquivó por poco un nuevo puñetazo de Itadori, su mente trabajando frenéticamente para adaptarse a la situación inesperada. Itadori, con los sentidos agudizados por la adrenalina y el dolor, percibió la ligera vacilación en los movimientos de Sukuna, la fugaz incertidumbre en sus múltiples rostros. Sukuna ha superado el desgaste de su técnica. Ese es el método que... Las imágenes de sus arduos entrenamientos con Gojo Sensei destellaron en su mente,
las explicaciones detalladas sobre las adaptaciones de Sukuna y las posibles contramedidas. La comprensión lo golpeó con la claridad de un rayo. Usó Gojo Sensei. La estrategia del hechicero más fuerte, replicada y perfeccionada por el rey de las maldiciones. Sukuna, con una sonrisa escalofriante que revelaba la doble hilera de sus afilados dientes, juntó sus dedos huesudos en un sello de manos familiar. La energía maldita oscura comenzó a concentrarse a su alrededor, presagiando la llegada de su dominio. Expansión de dominio, comenzó a murmurar, la promesa de aniquilación colgando en el aire. Pero en el umbral de la expansión, una punzada de confusión interrumpió su concentración. Sus múltiples ojos se posaron en la mano derecha de Itadori. ¿No le faltaba un dedo? ¿Ahora por qué le faltan dos? Pensó, su ceño fruncido en sus distintas facciones. El dedo que usé para cambiarme a Fushiguro Megumi fue el meñique izquierdo, la incongruencia era innegable. Un recuerdo fragmentado, una conversación olvidada, asaltó su mente. La figura de Yuta Okotsu, su mirada seria, sus palabras resonando en el eco de su memoria. El último de tus dedos, no habías podido encontrarlo, ¿verdad? En ese instante, las piezas encajaron con una claridad brutal. La verdad lo golpeó con la fuerza de un maremoto, dejándolo momentáneamente aturdido. Me engañaron. Bramó mentalmente, la furia hirviendo en sus venas. Lo que usé para cumplir las condiciones y copiar el relicario, no era mi dedo, sino el del mocoso. La astucia de sus adversarios lo había tomado por sorpresa, exponiendo una vulnerabilidad que no había previsto. La furia y la frustración lo consumieron, pero la necesidad de actuar era primordial. Iba a forzar la expansión de su dominio, a pesar de la repentina desventaja, a borrar la existencia de Itadori por su insolencia y la de sus aliados. Pero justo en el momento en que el aura oscura comenzaba a expandirse a la fuerza, un espasmo de dolor lo sacudió. Escupió una bocanada de sangre oscura y espesa. Unas púas delgadas y afiladas, como astillas de hueso negro, emergieron de su pecho, perforándolo de lado a lado, la sorpresa y el dolor reflejados en sus múltiples rostros. Itadori se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con una incredulidad horrorizada mientras veía a Sukuna tambalearse, la sangre goteando de las heridas punzantes. ¿Esto es la técnica de aquella mujer?, pensó Sukuna, el pánico comenzando a helarle la sangre. Esto es malo, muy malo. Su cuerpo se sintió pesado, como si estuviera atrapado en un lodo invisible. No puedo moverme, tampoco puedo expandir mi dominio. Si no hago nada, estaré a merced del golpe seguro del mocoso, la realización de su propia vulnerabilidad lo paralizó. Itadori jadeó, la sorpresa y el dolor reflejados en sus ojos. ¿Resonancia?, murmuró con dificultad, reconociendo la naturaleza de la técnica que había atacado a Sukuna, la forma en que vibraba la energía maldita. Nobara. Una punzada de emoción y un torrente de alivio atravesaron el pecho de Itadori, ahogando momentáneamente el dolor de su propia herida. Una lágrima solitaria escapó de su ojo y se deslizó por su mejilla manchada de sangre mientras la comprensión lo inundaba. Nobara, su amiga, a quien creía perdida, seguía viva. Y a pesar de la distancia, estaba luchando a su lado, brindándole una oportunidad desesperada, un respiro en medio de la tormenta. La tenue llama de la esperanza, que había comenzado a flaquear bajo la implacable presión de Sukuna, se reavivó con una fuerza inesperada. La batalla, lejos de haber terminado, acababa de tomar un giro crucial, y por primera vez en mucho tiempo, Itadori sintió una punzada de optimismo en medio de la desesperación. La sorpresa de Sukuna fue un mero instante en la vorágine del combate. La determinación de Itadori era un torrente imparable. Con un grito gutural que resonó en los confines del dominio, lanzó un desmantelar nacido de la pura desesperación. La energía cortante silbó a través del aire, dejando una estela brillante a su paso, y obligó al rey de las maldiciones a dar un salto hacia atrás, sus ojos dorados entrecerrándose ante la inesperada ofensiva. La apertura fue fugaz, pero Itadori la aprovechó con la velocidad de un rayo. Se abalanzó sobre Sukuna, sus puños impactando con una fuerza brutal y seca en el rostro de la maldición. El primer golpe hizo temblar la estructura ósea, el segundo resonó con un eco sordo, y el tercero hizo girar la cabeza de Sukuna con violencia, escutiendo una gota de sangre oscura.
La furia, fría y letal como el acero, se encendió en los ojos dorados de Sukuna. Sintió la contundencia innegable de los golpes de Itadori, la profanación de ser alcanzado por este insignificante mortal. Su orgullo herido y su sed insaciable de caos se negaban a ceder ante la posibilidad de la derrota. No, aún no voy a morir. Bramó, su voz un rugido bestial que sacudió el dominio. Descargó un golpe salvaje, cargado de energía maldita pura, directamente en el estómago de Itadori. El aire se escapó de los pulmones del joven hechicero como si hubieran sido perforados. Un grito ahogado se quedó atascado en su garganta mientras el dolor lo atravesaba como un rayo. Antes de que pudiera siquiera doblarse por el impacto, Sukuna agarró su pierna con una fuerza inhumana y lo estrelló sin piedad contra los restos destrozados de un edificio. El cuerpo de Itadori se dobló con un crujido sordo, y el dominio, reflejo de su estado mental, parpadeó violentamente. Las ilusiones de la ciudad en ruinas y el bosque nevado se desdibujaron, danzando caóticamente antes de recomponerse en un nuevo escenario de desolación aún más palpable de una ciudad. Mierda. Escupió Sukuna una bocanada de sangre oscura, sintiendo el persistente ardor de las púas de Nobara clavadas profundamente en su pecho. Una energía maldita de llamas y volátil comenzó a danzar alrededor de su cuerpo, consumiendo los restos de la técnica de la joven hechicera en una oleada de calor opresivo. ¿De verdad crees que podrás derrotarme con un dominio improvisado, mocoso miserable? Su voz era un gruñido salvaje y gutural mientras observaba a Itadori levantarse trabajosamente, su cuerpo tembloroso por el dolor. La marca del puño de Sukuna era visible en su pecho, un moretón amoratado que se extendía como una flor de la fatalidad, anunciando su marchitamiento. Sukuna analizó la situación con una frialdad escalofriante, sus ojos rojos evaluando cada detalle. El mocoso no ha recurrido al ritual inverso en todo este tiempo, ha llegado a su límite físico y espiritual. Y mantener un dominio, incluso uno tan inestable como este, consume una cantidad ingente de energía maldita. Tengo que seguir golpeándolo, machacándolo sin descanso, hasta que sus rodillas cedan y pueda finalmente extinguir esta molesta chispa. El choque se reanudó con una ferocidad renovada, un intercambio brutal de golpes y contraataques donde la desesperación y la furia eran el combustible de ambos contendientes. Sukuna lanzó un puñetazo cargado de una fuerza descomunal que Itadori apenas logró bloquear con los antebrazos, el impacto haciéndolo retroceder varios metros, sus pies arañando el suelo en busca de agarre. Sin embargo, con una agilidad sorprendente, alimentada por la adrenalina y la pura necesidad de sobrevivir, Itadori respondió con un golpe ascendente directo a la barbilla de Sukuna, desequilibrándolo momentáneamente. El rey de las maldiciones tambaleó hacia atrás, su expresión momentáneamente nublada por la sorpresa, e Itadori aprovechó la mínima apertura para cargar toda la energía maldita restante en sus puños, sus nudillos brillando con una intensidad palpable. Sukuna. Jadeó Itadori, su respiración agitada y entrecortada, el sudor goteando de su frente. Sus nudillos irradiaban un aura carmesí, tensos y listos para descargar su último esfuerzo. Se acabó. Es hora de ponerle fin a este ciclo de maldiciones. En un lugar etéreo y desolado, un espacio onírico teñido de sombras grises y una quietud opresiva, dos siluetas se distinguían en la penumbra. Era Itadori, y frente a él, la figura de Megundi, con los ojos ahora abiertos, aunque su mirada carecía del brillo y la determinación que Itadori tanto conocía. Era una mirada vacía, distante, como si su alma estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Megundi, comenzó Itadori, su voz cargada de una tristeza profunda que se sentía como un peso aplastante en su pecho. Creo que, no estaré contigo, junto a Nobara y junto a ti. Creo que esta vez, me iré de verdad. Una sonrisa forzada, teñida de una melancolía punzante, se dibujó en sus labios agrietados. El rostro de Megumi se crispó en una mueca de incredulidad y horror silencioso. Sus ojos vagos parecieron encontrar un atisbo de reconocimiento, una chispa de la vieja amistad, encendiéndose brevemente antes de ser sofocada por la oscuridad que lo envolvía. Itadori, no lo hagas, idiota. Aún puedes, aún podemos. Su voz era un grito silencioso en aquel espacio onírico, una súplica impotente que no alcanzaba a romper el velo que lo separaba de su amigo.
La silueta de Itadori comenzó a desvanecerse, los bordes difuminándose como humo en el viento, llevándose consigo la última esperanza de Megumi. Quiero que vivas, Megumi, te lo prometí aquel día. Y aún no me iré del todo, tengo que liberarte de esto. Lágrimas silenciosas, invisibles en la penumbra, recorrían las mejillas de Megumi mientras veía a su amigo desvanecerse ante sus ojos, sin poder hacer nada para detenerlo. Me gustó estar junto a todos en la escuela de hechicería, continuó Itadori, su voz ahora un susurro cargado de un pesar profundo. Pero algunos murieron por mi culpa, por cargar con una maldición tan poderosa como Sukuna, lo siento tanto. Pero gracias a ustedes, tuve una vida, una buena vida. Y por lo menos, creo que cumplí el objetivo de mi abuelo. Cuando llegue tu momento de irte, asegúrate de estar rodeado por otros. Creo que, a mi manera, lo cumplí, aunque moriré cumpliendo mi rol, el rol que elegí. Megumi intentó alcanzarlo, su mano extendida atravesó la figura de Itadori como si fuera una mera ilusión, un espectro a punto de desaparecer. La desesperación se apoderó de él, un nudo apretándole la garganta e impidiéndole gritar. Cumpliré mi rol de hechicero, hasta el final, dijo Itadori, su voz cada vez más tenue, como una llama a punto de extinguirse. Lo único de lo que me arrepiento en vida, fue no haber podido estar más tiempo con ustedes, con todos. Con esas últimas palabras, su silueta se desvaneció por completo, dejando a Megumi sumido en una oscuridad absoluta, un vacío helado lleno de dolor y remordimiento. De vuelta en la brutal realidad del dominio, Sukuna sonreía con una satisfacción fría y cruel, sus ojos rojos brillando con una malicia triunfante. Se acabó, mocoso siseó, su voz goteando veneno y desdén. Su puño, bañado en la sangre caliente de Itadori, atravesaba el pecho del joven hechicero, sintiendo el latido de su corazón debilitarse. Todo, absolutamente todo, se acabó. Solo muere en paz, sabiendo que tu patética resistencia no significó nada. En un acto de astucia despiadada, Sukuna había jugado su última carta. Había utilizado un voto vinculante, una promesa sellada con su propia energía maldita. Renunciar a su expansión de dominio en este enfrentamiento a cambio de restaurar su cuerpo a su máximo potencial, sanando las heridas infligidas por Nobara y, crucialmente, bloquear cualquier intento de Itadori de desatar un Black Flash. La resonancia de la técnica de Nobara lo había debilitado, sí, pero no lo suficiente como para impedirle urdir este último y fatal plan. Y ahora, con su puño clavado en el corazón de Itadori, parecía que el rey de las maldiciones había asegurado su victoria final. La luz comenzaba a desvanecerse de los ojos de Itadori, su mirada vidriosa perdiéndose en la nada, y el peso de la derrota y la despedida en aquel espacio onírico se sentía más real y aplastante que nunca, sellando su destino en la fría y despiadada realidad. Pero incluso con el puño de Sukuna atravesándole el pecho, la voluntad de Itadori no se quebró. Con una determinación feroz que sorprendió al rey de las maldiciones una vez más, su mano ensangrentada se cerró con fuerza alrededor del brazo de Sukuna. Yo dije, jadeó, la sangre goteando de sus labios, que acabaré con el ciclo de maldiciones. Levantó la mirada, sus ojos avellana inyectados en sangre, pero ardiendo con una resolución inquebrantable. Sukuna había subestimado, una vez más, la tenacidad de su espíritu. Maldito. Rugió Sukuna con furia, concentrando energía maldita para un Black Flash fulminante. Pero antes de que pudiera desatar el golpe crítico, un charco de sombras oscuras surgió bajo su pie, inmovilizándolo y haciéndole perder el equilibrio. ¿Qué? El alma de Megumi despertó de nuevo. La sorpresa y la rabia se reflejaron en sus múltiples rostros. Itadori escupió un torrente de sangre y apretó aún más su agarre en el brazo de Sukuna. Desmantelar. La energía maldita cortante surgió de su mano, separando limpiamente el brazo de Sukuna a la altura del hombro. Sin darle tiempo a reaccionar, Itadori lanzó un golpe brutal al rostro del rey de las maldiciones, seguido de otro, la fuerza de los impactos haciendo temblar la estructura inestable del dominio, que comenzaba a desmoronarse ante la inminente muerte de su portador. Mocoso. Bramó Sukuna, regenerando su brazo a una velocidad asombrosa. Lanzó una ráfaga de cortes invisibles, pero su poder había disminuido notablemente. Los ataques, antes letales, ahora solo infligían cortes superficiales en el cuerpo de Itadori, quien continuaba avanzando con una determinación sombría. El maldito Fushiguro.
Me está conteniendo. Sukuna fue golpeado una y otra vez, cada impacto resonando en su cuerpo regenerado. Finalmente, logró conectar un golpe con fuerza, derribando a Itadori al suelo. Pero el joven hechicero, impulsado por una voluntad indomable, se levantó de nuevo, ignorando el dolor y las heridas mientras pedazos del dominio ilusorio caían a su alrededor como hojas muertas. «Ríndete y muere de una buena vez», gritó Sukuna, su paciencia agotándose. Itadori solo vomitó más sangre, su cuerpo al límite de sus capacidades, pero se tambaleó hasta ponerse de pie una vez más. «Maldito». Sukuna se preparó para desatar su corte mundial a su máximo poder, la técnica que fue capaz de matar al más fuerte. Muere igual como lo hizo Satoru Gojo. El ataque estaba a punto de ser liberado, la energía oscura concentrándose en un punto invisible, pero de repente, unas sombras densas y viscosas se abalanzaron sobre Sukuna, inmovilizándolo. Eran las 10 sombras, la técnica maldita de Megundi, manifestándose con una fuerza renovada. El Nue, el Mahoraga, el conejo de escape, el elefante máximo, todos los Shikigami se abalanzaron sobre Sukuna, sujetándolo con firmeza. Sukuna destrozó a varios de los Shikigami con furia, sus ataques poderosos desmembrándolos en fragmentos de sombra. Pero cada vez que destruía uno, otro se regeneraba, persistente e implacable, manteniendo su agarre sobre el rey de las maldiciones. Sukuna jadeó Itadori, acercándose lentamente, su cuerpo apenas sosteniéndose en pie. «Yo cumpliré mi rol. Salvaré a Megundi, y te mataré». Con su última reserva de energía maldita, concentrándola hasta la médula, Itadori desató un Black Flash devastador, un golpe imbuido de una potencia inimaginable. El impacto fue tan brutal que Sukuna escupió una bocanada de sangre oscura, y su alma finalmente se separó del cuerpo de Megundi. Los dos cuerpos cayeron al suelo, inertes. Sukuna, separado de su recipiente, intentó desesperadamente fusionarse de nuevo con el cuerpo de Megundi, pero la fuerza del Black Flash y la persistente resistencia del alma del joven hechicero lo impidieron. Ambos permanecieron tendidos en el suelo destrozado, la amenaza de Sukuna, al menos por ahora, neutralizada. Itadori se acercó trabajosamente al cuerpo de Sukuna, cada movimiento tuvo un esfuerzo que dolía en todo su cuerpo. «Y bueno, creo que este es el final», murmuró, cayendo de rodillas junto al rey de las maldiciones. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y un agujero oscuro y sangrante en su abdomen revelaba la gravedad de sus lesiones. Su corazón latía con lentitud, cada pulso un eco débil de su vitalidad menguante. «Me has sorprendido, mocoso», dijo Sukuna, su forma comenzó a desintegrarse en partículas de energía maldita. «Al final, lo diste todo. Ahora, creo que los dos moriremos aquí, mocoso, y peleaste bien». Hasta el final sus múltiples ojos se fijaron en el rostro de Itadori, observando cómo el brillo de su mirada se desvanecía lentamente, al mismo tiempo que su propia existencia se disolvía en la nada. El ciclo de maldiciones, al menos en ese momento, parecía haber llegado a su fin, sellado por el sacrificio de un joven hechicero y la caída del rey de las maldiciones. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden que si quieren más contenido como este, no olviden suscribirse y dejar su like. Pásate por mi canal para ver más fics como estos, y sin más que decir nos vemos la próxima.